Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 5. Después del paseo en bote, Hagrid entregó a los de primer año a la profesora McGonagall, quien los condujo a todos al gran salón, pasando junto a todos los demás estudiantes que esperaban la clasificación y el festín de bienvenida. Realmente se estaba haciendo tarde, y todos tenían hambre, aunque la mayoría de los de primer año estaban más preocupados por el vestíbulo de entrada, sus cientos de velas flotantes y el techo, que estaba encantado para parecerse al cielo de afuera, o eso era lo que Hermione pensaba. Le estaba diciendo a Susan. Siempre se las había arreglado para leer Hogwarts. Una historia. ¿Cómo pudo haberse mantenido despierta a pesar de eso? ¿Era esa chica incluso humana? El mismo Shiro estaba escaneando a la audiencia, buscando otras caras familiares, ya que había tenido algunos amigos y enemigos en la Torre del Reloj, y se preguntó si habría otros allí. Lamentablemente, no reconoció ninguna de las caras. Pocas eran como Rin y Luvia, quienes tenían peinados extremadamente fáciles de reconocer y tendían a llamar la atención sobre sí mismas. Aunque reconoció a algunos estudiantes de cuando se detuvieron en el caldero chorreante. El único peinado aquí que llamó la atención de Chirou fue el de una niña mayor en una de las mesas largas, probablemente de séptimo año, que tenía el pelo largo y de color púrpura brillante. Aunque cuando Shirou la miró y los dos hicieron contacto visual, ella sonrió y su cabello cambió de púrpura al mismo tono de rojo que el de Shirou y se cortó hasta los hombros, antes de guiñarle un ojo impar. Los de primer año fueron llevados ante un taburete donde se sentaba un cabello de aspecto extremadamente viejo, con un pliegue que parecía una especie de cara. El parecido que se hizo más claro cuando el sombrero repentinamente estalló en sonido. La canción podría resumirse diciendo que era el sombrero seleccionador, y que los fundadores lo habían encantado para decidir qué estudiantes iban a cuál de las 4 casas en función de sus rasgos. Gryffindor, la casa de la valentía y la audacia. Ravenclaw, la casa del ingenio y la sabiduría. Slytherin, la casa de los astutos y ambiciosos. Y Hufflepuff, la casa de todos los demás. Eso pareció un poco grosero. Tal como lo expresó el sombrero, al fundador de Hufflepuff no le importaba particularmente quién estaba en su casa y simplemente dejaba entrar a cualquiera que los demás no querían. El insulto implícito de que no eran lo suficientemente inteligentes, valientes o ambiciosos para las otras casas se sintieron un poco mal. Shirou recordó que Tom dijo que se suponía que Hufflepuff era la casa de los leales y trabajadores, pero esa no era la forma en que lo decía el sombrero. Después de que terminó la canción, comenzaron a ser llamados al asiento en orden alfabético, según sus apellidos. Huesos, Susan. Gritó la profesora McGonagall, y Susan se adelantó para probarse el sombrero. Se sentó en su cabeza durante unos segundos antes de gritar un nombre. Hufflepuff. Shiro aplaudió con los demás cuando Susan se quitó el sombrero y se unió a los estudiantes en la mesa de Hufflepuff. La gente allí parecía amigable con ella, y ella no parecía infeliz. Tal vez no había un estigma negativo en torno a Hufflepuff después de todo. Algunos estudiantes más fueron clasificados antes de que fuera el turno de Chirou. Emilia, Shirou. Unos cuantos jadeos auditivos vinieron de la mesa de Slytherin ante el nombre de Chirou, lo que lo confundió, pero se acercó al taburete y se puso el sombrero. Shirou se sentó allí durante unos segundos, preguntándose qué se suponía que estaba pasando cuando escuchó una voz en su cabeza. Tantas espadas. ¿Cómo? ¿Por qué hay tantas espadas aquí?, dijo la voz del sombrero dentro de la mente de Shirou, y el mago se tensó, dándose cuenta por primera vez de cómo estaban siendo clasificados. El sombrero no solo midió sus espíritus para determinar dónde deberían estar, sino que leyó sus mentes, o al menos, lo intentó. Niño, ¿qué te pasa? Lo único que hay aquí son espadas. Simplemente se extiende por los siglos de los siglos. Aquí no hay ni una pizca de pensamiento humano, dijo el sombrero.
Tiene que terminar en alguna parte. Tiene que haber algo más. El sombrero fue hecho para poder leer los pensamientos humanos, pero la propia percepción de la realidad de Shiro era tan desviada que el sombrero podía entenderlo si solo veía el campo interminable de armas. Sin darse por vencido, el sombrero siguió buscando a través del campo de un Limited Blade Works, tratando de encontrar algo que no fuera una espada, y a medida que pasaban los minutos y el tiempo, el objeto parecía estar comenzando a tener una crisis existencial. Esto no termina, dijo el sombrero en voz alta. Aunque no lo suficientemente fuerte como para que los estudiantes escucharan con claridad, hizo que Shiro tuviera miradas extrañas. Queriendo encontrar una manera de cerrar el sombrero, Shiro usó su análisis estructural en el sombrero para aprender sobre sus encantamientos. Todo sobre la fabricación del sombrero y su historia, cada cabeza en la que se había colocado y las cosas que había aprendido de esas cabezas, toda esa información inundó la mente de Shiro. 1000 años de uso, desde el día que los fundadores lo habían hecho, y una larguísima lista de brujas y magos, algunos con oscuros secretos que el sombrero estaba encantado para no revelar nunca. El sombrero notó lo que estaba haciendo Shiro, y se asustó. No. Basta. Es información confidencial. No tienes permitido leer eso. No. Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza. El sombrero seleccionador gritó, delirando sobre la cabeza de Shiro, hasta que finalmente se zafó de él y aterrizó en el suelo. Empezó a sollozar. ¿Estás bien? Shiro le preguntó al sombrero, inclinándose para recogerlo. El sombrero se estremeció ante su toque, pero como no trató de analizarlo, se calmó un poco. Yo, no puedo. No puedo ordenarte. Dijo el sombrero desesperado. Solo vete. Ve a Uflepuf. Solo vete ya. Está bien. Dijo Shiro, tratando de volver a poner el sombrero en el taburete, y tratando de ignorar todos los ojos en él, cuando algo salió del sombrero. Shiro se inclinó y recogió la pequeña bolsa morada y la miró. No, no puede ser, dijo el sombrero con incredulidad. Luego, con una voz más segura, dijo. Te ha elegido a ti, así que tómalo y no dejes que nadie te lo quite. Te pertenece, ¿oíste? No a Hogwarts, sino a ti. Bien. Shiro dijo confundido, dejando el sombrero y dirigiéndose hacia la mesa de Uflepuf. Su cuerpo había estado bloqueando la vista de las personas, por lo que nadie más que los profesores en la mesa principal habían podido ver caer la bolsa del sombrero y escuchar lo que el sombrero le había dicho a Shiro. ¿A qué se debió todo eso? Susan le preguntó a Shiro mientras se sentaba a su lado. Ni idea. Supongo que el sombrero simplemente no funciona en algunas personas. Shiro susurró de vuelta. No fue hasta unos pocos estudiantes más tarde, cuando Hermione fue recibida en la casa de Gryffindor, que Shiro echó un vistazo a la bolsa. E inmediatamente lo cerró, su corazón dio un vuelco por lo que había visto dentro, y rápidamente lo metió en su bolsillo, esperando que nadie le preguntara nunca al respecto. Dentro de la bolsa había un espacio expandido, y dentro de ese espacio estaban los fragmentos rotos de una vieja espada. Una espada que una vez había sido sacada de la piedra. Una espada que había sido empuñada en nombre de la caballería. Una espada que elige reyes. Los estudiantes continuaron siendo clasificados uno por uno, con la clasificación de Iris recibiendo un poco más de atención que otras y tomando un poco más de tiempo. Parecía que estaba discutiendo con el sombrero, pero cuando finalmente la soltó, la enviaron a Gryffindor, y mientras los Gryffindors victoriaban, le envió a Shiro una mirada de tristeza, que él le devolvió con solo una sonrisa y un encogimiento de hombros. No era como si no se estuvieran viendo por ahí, y él aún estaría pendiente de ella. Uflepuf había conseguido algunos estudiantes más, y Shiro había recibido más de unas pocas preguntas sobre lo que le había hecho al sombrero, todas las cuales desvió. Rin también había sido llamada, y rápidamente había sido clasificada en Ravenclaw. Tenía sentido, aunque Shiro argumentaría que podría haber encajado en cualquiera de las casas. Sin duda era valiente, inteligente, trabajadora y ambiciosa. Al menos, su Rin lo había sido. Sospechaba que el hecho de que ella fuera a Ravenclaw por Slytherin tenía menos que ver con que fuera más apta para una casa que para la otra, y más con el hecho de que Luvia ya había sido clasificada en Slytherin.
Parecía que esta lluvia también tenía un amor por el espectáculo y las bromas de rivalidad exageradas directamente de una promoción de lucha libre profesional, ya que se detuvo después de ser sorteada para regodearse abiertamente con Rin frente a toda la escuela sobre cómo estaba en la mejor casa. Iba a ganar en absolutamente todo. Si Hogwarts seguía en pie después de que terminara el año, con estos dos en él, sería un milagro. La clasificación llegó a su fin, y Dumbledore pronunció unas pocas palabras, muy pocas palabras. Midwit. Grasa. Otment. Dweak. Y con esas sabias palabras del anciano mago, comenzó el festín y la comida se transportó mágicamente a las mesas. Todos en el gran comedor felizmente se sumergieron en la comida, todos excepto uno. No era que Chirou no lo comiera. Estaba un poco decepcionado, ya que la comida grasosa y reconfortante no era algo de lo que fuera fanático. Ni siquiera era el mejor de su tipo que había probado. El pavo se había secado demasiado y la piel no tenía una textura distinta. El puré de patatas no estaba blando y no tenía nada más que sal y mantequilla. El pan era simplemente pan blanco sin brillo. Lo más saludable que había era el jugo de calabaza, e incluso eso había sido endulzado hasta el punto de atraer a los niños pequeños. Estaba bien, pero no a la altura de los estándares de Chirou. Estaba claro que tendría que preparar sus propias comidas en el futuro. Entonces, mientras todos los demás se unían en una fiesta feliz, Chirou se preguntó dónde estaban las cocinas. Dumbledore había tenido un día largo y estaba contento de que casi había terminado, incluso si ninguno de los problemas se había resuelto. Incluso los problemas habituales y el trabajo que siempre venía con el comienzo de un nuevo año en Hogwarts no se comparaban con esto. Había comenzado cuando recibió la noticia de que las autoridades muggles habían allanado la casa de la tía y el tío de Iris y habían encontrado el armario debajo de las escaleras. Ahora ambos están siendo arrastrados y todos investigan cargos criminales por múltiples casos de abuso grave, y si Iris no da a conocer su presencia, la desaparición de Iris Potter. Con la gravedad de las ofensas, probablemente terminarían en prisión durante los próximos 30 años, y sin que pudieran decir dónde estaba Iris, no había esperanza de que llegaran a un acuerdo con la fiscalía. Todo había sido documentado e incluso publicado en un periódico local antes de que Dumbledore se enterara. Ahora, iba a tener que encontrar una manera de explicarle al ministro por qué necesitaban limpiar esto para que Iris viviera con personas que habían abusado de ella toda su vida. Algo que sería imposible a menos que pudiera hacer que Fudge aceptara el hecho de que Voldemort todavía estaba, en cierto sentido, vivo, y le confiara cómo exactamente Voldemort había muerto en primer lugar. Algo que Dumbledore creía que era una muy mala idea, considerando la compañía que tenía Fudge. Pero si Iris no se quedaba con sus parientes al menos un mes al año, la protección del encanto de su madre se desvanecería y el fragmento del alma de Voldemort probablemente mataría a la niña. Y mientras todo esto le caía encima, recibió un mensaje muy enojado del clan Senju en Japón, exigiendo saber por qué estaba preguntando por su heredero. Le tomó un tiempo entender que se habían enterado de las fotos que Dumbledore había hecho circular de Chirobemilla, con la esperanza de descubrir quién era exactamente. Resulta que se veía completamente idéntico al heredero del clan Senju, Shirou Senju, incluso compartiendo el mismo nombre. El niño tenía 11 años ese año, y era uno de los últimos descendientes vivos del legendario herrero de espadas mágicas Muramasa, y aquel por quien la sangre antigua fluía más verdadera. Aunque cuando Dumbledore preguntó si los dos podrían ser la misma persona, los ancianos del clan le gritaron, diciéndole que su Chirou nunca había dejado la casa de la montaña de su familia en toda su vida. No estaba desaparecido, ni tenía hermanos ni primos. El clan Senju era un grupo de puristas, que rechazaron enviar a sus hijos a Mount Okoro, debido a la influencia occidental en el lugar. La magia que practicaban era la magia de estilo japonés puro de sus antepasados, sin barritas, completamente sin cambios desde los días de antaño. Entonces, Shirou Senju nunca había sido enviado a la escuela y practicaría magia sin barrita que se ocupaba de dar forma a los metales e imbuirlos de propiedades mágicas. Pero no fue este Chirou. Dos personas con la misma apariencia única, de la misma edad y con el mismo nombre, ambos talentosos en una forma de magia que normalmente nos enseña a los niños.
No podía ser una coincidencia, pero Dumbledore luchó por ver cómo podrían estar relacionados. Según el clan Senjo, no debería existir ningún otro chico con esa apariencia, y no tenían motivos para mentir. En todo caso, tratar de reclamar al niño sería ventajoso para ellos, si su identidad realmente estuviera relacionada con ellos. Por eso estaban preparando un hechizo para que Dumbledore lo usara y verificara si los dos niños estaban realmente relacionados por sangre. La familia Milla en Alemania también se había interesado lo suficiente en un Milla desconocido como para enviar a 2 miembros de su familia extendida para que actuaran como maestros, para ver qué podían averiguar sobre el niño. Esto no podría haber llegado en peor momento, porque si bien necesitaba nuevos profesores de estudios muggles y alquimia, y un respeto total por la familia Innsbern por el papel que desempeñaron para obtener ayuda de Alemania cuando lidiaban con Voldemort, no lo había hecho. No quería permitirles que se acercaran a Hogwarts mientras todavía estaba arreglando la piedra filosofal. Sin duda, habían oído hablar de la profecía sobre el inminente robo de la legendaria piedra, y habían adivinado que sería transferida al cuidado de Hogwarts con la esperanza de protegerla. No sorprendería a Dumbledore en absoluto descubrir que simplemente estaban usando la presencia del niño como excusa para enviar gente. Aunque su falta de verdadero interés en él podría haber cambiado. Dumbledore miró hacia ella y Leis Ridbone Innsbern, hacia el final de la mesa principal. La pareja estaba teniendo una conversación ociosa con los otros profesores, pero sus ojos constantemente se dirigían hacia el chico, su interés apenas contenido, y probablemente no tuviera nada que ver con su apellido inexplicable. Apenas le habían quitado los ojos de encima desde que se acercó por primera vez al sombrero. Aunque mucha gente miró en su dirección. No era como si la reacción del sombrero hacia el chico hubiera sido sutil, y todos los profesores se habían dado cuenta cuando los artículos pequeños cayeron del sombrero, en posesión del chico. Dumbledore solo podía adivinar lo que significaba todo eso, y sabía que los encantamientos del sombrero seleccionador no le permitirían discutirlo con nadie. Solo esperaba que sus conjeturas estuvieran equivocadas, o de lo contrario tendría que enviar la piedra filosofal a otro lugar. Después de todo, ¿cómo escondes algo de una verdadera psicometría? ¿Por qué todos en Slytherin le tendrían miedo a Kiritsugu? Kiritsugu es el tipo de persona que si encuentra un mortífago tomaría como rehén a la familia del mortífago y los obligaría a traicionar a sus aliados mientras sostiene a su hijo a punta de pistola. Luego, al final, los atravesaría con una bala de todos modos, el mortífago, no el niño. Tampoco le importaría una mierda qué tan alto están en el Ministerio de Magia. No intentes negarlo. Eso es lo que haría. Así que básicamente sería su coco. La psicometría es la capacidad de extraer conocimiento de algo a través del tacto. Capítulo 6. En la cama a las 11, pero levantado alrededor de las 4:30, Shirou se escapó de su dormitorio, con cuidado de no despertar a los otros 4 niños que estaban allí al salir. Incluso con todas las luces apagadas, Shirou podía navegar sin problemas y rápidamente salió del dormitorio y se dirigió a la sala común. Pasaría otra hora y media antes de que se levantara la prohibición de caminar por los pasillos, por lo que Shirou no podía irse exactamente, por lo que tendría que hacer su rutina de ejercicios matutinos allí. Estiramientos, flexiones, abdominales, estocadas y sentadillas. Encendió y apagó sus circuitos mágicos, inundando sus músculos con el poder mágico para reventar los puntos débiles y dar forma a las lágrimas para cuando sanaran para hacer músculos más eficientes. Realizó sus ejercicios de respiración profunda y meditación. Todo el tiempo acumulando un sudor saludable en su cuerpo joven. Hizo ejercicio durante una hora completa antes de que la primera presencia comenzara a darse a conocer, mientras estaba en medio de su segunda serie de flexiones con un solo brazo. Parece que tenemos un madrugador entre nuestros pequeños primeros. Una mujer joven que había bajado del dormitorio de las chicas dijo de manera burlona. Shirou miró a la niña, la misma de 7º año cuyo cabello había cambiado espontáneamente la noche anterior. O supuso que era ella. El color de su cabello ahora era de un plateado pálido y bastante rizado, y sus ojos habían pasado del dorado al púrpura. Incluso su estructura facial era diferente.
Pero a menos que hubiera otras personas que pudieran cambiar su apariencia tan fácilmente en Fleputh, probablemente era ella. Con lo cansados que estaban todos anoche, no pude darle una bienvenida adecuada. Entonces, bienvenido a Ufleputh, señor Kook, dijo la chica, dándole un guiño. Nombres Tonks. Solo Tonks. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Shiro Emiya. Un placer conocerte, Just Tonks. Shiro bromeó mientras seguía haciendo sus flexiones, ganándose un resoplido de aprobación. Nos conocimos antes en el caldero chorreante. Me temo que no puedo reconocerte. Lo hicimos, pero supongo que no puedo culparte por no reconocerme. Estaba haciendo un entrenamiento de campo para mis clases de verano. No podía dejar que me reconocieran, ¿verdad?, dijo Tonks, antes de que todo su cuerpo comenzara a cambiar frente a Shiro. Ella se encogió 3 pulgadas y su cabello se volvió más lacio y rubio. Su rostro cambió, volviéndose más maduro, hasta que parecía que tenía 40 y tantos años, en lugar de los últimos años de su adolescencia. Y finalmente, Shiro todavía no la reconocía. Lo siento, soy bastante malo con las caras. Shiro dijo con aire de culpabilidad, deteniendo su entrenamiento para poder ver mejor. Tonks se rió de él por eso. Está bien. De todos modos, no es como si hubiéramos hablado. Pero hombre, tengo que decir que tu comida fue una de las mejores que he probado en mi vida. Sopla incluso las cosas que obtenemos en Hogwarts fuera del agua, dijo Tonks mientras volvía a cambiar lentamente. Hablando de eso, supongo que no existe la posibilidad de obtener algo mientras estemos aquí. Te ayudaré con la tutoría a cambio de un almuerzo que puedo llevarme fuera del campus. Suena como un trato justo, aunque no sé dónde están las cocinas, dijo Shiro, esperando que ella proporcionara esa información, antes de que algo hiciera clic. ¿Sales del campus a menudo? Estoy en un programa del ministerio para entrenar a futuros aurores. Pasamos mucho tiempo en el ministerio para conocer el tipo de trabajo que haría un auror, admitió Tonks. Y las comidas que tienen allí son demasiado caras y apestan. Además, mi jefe es un loco paranoico y no me deja comer nada que no haya visto preparado justo enfrente de mí, con los ingredientes que yo proporcioné, para estar seguro. No estaba envenenado. Por lo tanto, un almuerzo para llevar hecho con amor sería celestial. Su garganta cambió un poco de forma y dejó escapar un rugido con voz de hombre. Vigilancia constante. Cree que la gente está conspirando para forzarlo a retirarse como parte de un complot siniestro de los magos oscuros. En realidad, solo quieren que se vaya porque su paranoia les causa un gran dolor de cabeza. Estoy seguro de que solo está preocupado por ti, Shiro dijo con una sonrisa, recibiendo una burla de la chica como única respuesta. Entonces, ¿dónde está esa cocina? La profesora Sprout fue recibida con los sonidos de los elfos domésticos, llorando y golpeándose la cabeza con todos los objetos imaginables cuando entró en las cocinas de Hogwarts, llamada por un patrón de liebre de Tonks, diciendo que era una situación de emergencia. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó mientras miraba alrededor de la habitación y el caos solo para encontrar a Tonks y al niño de primer año, Shiro Emiya, luchando contra el jefe de cocina de la escuela, un elfo doméstico muy viejo, en el suelo mientras luchaba por liberarse de sus garras, lágrimas fluyendo por sus mejillas. Señora Tonks, señor Emiya, ¿cuál es el significado de esto? Profesor, tiene que ayudarnos. Tonks lloró. Está tratando de suicidarse. ¿Qué? El profesor gritó incrédulo, notando el cuchillo cercano que el elfo estaba tratando de alcanzar. No merezco ser el jefe de cocina. Debería morirme. El elfo doméstico lloró. El elfo chasqueó los dedos y el cuchillo volvió a estar en su mano. Estás todo reaccionando. Fue solo un poco de sopa de miso y unos cuantos sándwiches. Shiro le gritó al elfo que lloraba mientras agarraba la muñeca que sostenía el cuchillo y lo clavaba en el suelo. Sprout miró la escena con horror antes de finalmente actuar y contener a los elfos que se estaban lastimando. Les prohíbo a cualquiera de ustedes que se lastimen o se maten. Ahora cálmense, les gritó, dejando que la magia de su naturaleza los obligara a hacer lo que les decía. Luego agarró a Shiro y Tonks y los arrastró fuera de allí. Ustedes dos me van a explicar lo que ha sucedido aquí.
Solo sabía que el desayuno se iba a retrasar esa mañana. Y es por eso que ahora estoy prohibido en las cocinas de Hogwarts. Shirou dijo rotundamente mientras se sentaba en la primera fila de la clase de Historia de la Magia, junto con Iris, Hermione y Susan, esperando al profesor. Tal vez desafiar a una raza mágica de sirvientes obstinados a un concurso de cocina por la propiedad de su cocina no había sido la idea más inteligente, pero habían estado tratando de usurpar el derecho que Dios le había dado de cocinar para sus amigos. Eso no se podía permitir. No se arrepintió de nada. ¿Intentó suicidarse por perder un concurso de cocina? Hermione dijo con incredulidad. Aparentemente, su familia había sido los jefes de cocina de Hogwarts durante 5 generaciones, y él había deshonrado su memoria. Shirou explicó. Escuché que los elfos domésticos se lastimaban compulsivamente cuando pensaban que no cumplían con sus deberes como sirvientes, pero eso es, Susan miraba a Shirou con incredulidad. Tu cocina no podría ser tan buena. Oh, confía en mí. Es así de bueno. Iris dijo con un suspiro. Supongo que no podrás cocinar por un tiempo. En realidad, no. Uno de los elfos domésticos me contó sobre un lugar oculto en Hogwarts llamado Sala de los Requisitos, que básicamente puede generar una habitación llena de cualquier cosa que necesites para cumplir con una solicitud, siempre que esos objetos puedan ser conjurados. Así que tengo acceso a una cocina en pleno funcionamiento. Solo necesito los ingredientes. Informó Shirou. ¿Los ingredientes no pueden ser conjurados?, preguntó Iris, luciendo muy interesada, ya sea en una habitación tan mágica o en la cocina de Shirou. Puedes conjurar casi cualquier cosa, pero no sería comestible. Se vería como pan, olería a pan, sabría a pan, pero una vez que lo comieras, se volvería a convertir en energía mágica, momento en el que envenenaría. Tú probablemente morirías. Shirou le informó. Oh, entonces, ¿qué hay para el almuerzo? Las clases en Hogwarts eran interesantes y mucho más fáciles de seguir que las de Clock Tower. No es de extrañar, ya que estaban dirigidos a niños, en lugar de aquellos con al menos 15 años de aprendizaje en reclusión, y una cresta mágica con décadas de conocimiento acumulado. Realmente era como la diferencia entre K-12 y Graduate School. Eso no quería decir que Shirou estaba dando un paseo por el parque. Su teoría mágica era solo un poco mejor que la del niño promedio que había crecido en el mundo mágico. Así que tendría que estudiar tan duro como cualquier hijo de muggles en eso. Y si bien estaría bien en transformaciones, dado que la alteración y la proyección habían sido sus enfoques, no había podido lanzar un solo hechizo de encanto correctamente durante sus propios estudios, a pesar de la ridícula existencia conocida como una varita que brinda asistencia. El estilo de magia utilizado en este mundo tenía mucho en común con el estilo de uso de los sacramentos utilizado por la Iglesia, en el sentido de que había un conjunto común de palabras y acciones que producirían el mismo resultado independientemente del lanzador, en lugar del más. Hechizos personalizados utilizados por magos que desarrollaron sus propios misterios. Y como muchos sacramentos, la mayoría de los hechizos datan del Imperio Romano, aunque el estilo mágico de este mundo era más antiguo que el catolicismo romano por unos pocos cientos de años. Muchos de los hechizos eran en realidad los mismos. Incluso podrían ser lo mismo uno evolucionando del otro, por lo que Shirou sabía. Pero en lugar de usar sus propios circuitos mágicos para potenciar sus hechizos, la gente mágica de este mundo usaba una mezcla de su Oden bruto con la energía mágica generada dentro del núcleo mágico de su varita, un núcleo hecho de una parte del cuerpo de una criatura fantasmal. Criaturas como dragones, o fénix y unicornios. Criaturas que en el mundo de Shirou habrían sido bestias capaces de nivelar reinos, pero en este mundo se debilitaron por la conexión más débil con la raíz, incluso si había suficiente maná para mantenerlos. Si bien todavía existían, no eran tan poderosos. Entonces, los dragones y los fénix podrían ser derrotados con solo un pequeño ejército, en lugar de requerir héroes empoderados por la gran voluntad de la humanidad para tener una oportunidad. Todos los hechizos que se podían lanzar con una varita también se podían hacer sin ella, pero luego el mago tenía que hacer todo el trabajo pesado por sí mismo. Shirou sintió como si usara una varita como muleta, ya que no necesitaban aprender a controlar sus circuitos mágicos.
Ciertamente fue más fácil y más seguro. Con los circuitos mágicos, un solo pensamiento perdido podría hacer que te maten, donde la voluntad de la varita ayudó a protegerte contra ese tipo de desastre. De acuerdo con su libro de texto de teoría mágica, la magia sin varita y los circuitos mágicos seguían siendo el método principal para lanzar hechizos en África, y aún los practicaban magos y brujas más experimentados, pero las varitas eran tan convenientes que se habían extendido por la mayor parte del mundo. Shirou se preguntó si las varitas seguirían funcionando si las devolvía a su antiguo mundo. No podía haber ninguna razón por la que no lo harían, pero, de nuevo, no estaba muy versado en la teoría mágica. No es que estuviera muy avanzado el semestre. Era solo el final de la primera semana, y había participado en todas sus clases solo una vez. Todos menos uno. Pociones. Lo odio. Odio a Snape. Iris gruñó entre bocado y bocado de su pollo salteado perfectamente sazonado, con lágrimas de furia en los ojos. ¿Fue tan malo?, preguntó Shirou, comenzando a preocuparse por lo que vendría después del almuerzo, ya que la última clase que tuvo en la semana fue una clase de 3 horas con Ravenclaw. Ese idiota baboso. Es como si tuviera una venganza personal contra mí. Iris gritó, sin miedo a que la oyeran, mientras almorzaban en la sala de los menesteres, y esta vez eran solo ellos dos, con Tonks en el ministerio. Luego contó una historia horrible de que se le pidió que recitara varias cosas del libro sin previo aviso, y del profesor que amenazaba con obligar a Neville a alimentar a su propio sapo con su poción. Iris había perdido 5 puntos de casa en total en el transcurso de la clase por no aconsejar a Neville mientras preparaba su poción, mientras Neville estaba a 3 asientos de ella. ¿Por qué me estaba apuntando de todos modos? ¿Qué le hice? Dijo Shirou, sin preocuparse realmente por los puntos de la casa, aunque preguntándose si el profesor realmente había estado intimidando a sus alumnos. ¿Y amenazar con envenenar a la mascota de un estudiante? ¿Podría un profesor realmente salirse con la suya? Bueno, supuso que se enteraría. Shirou se había ido temprano para encontrar el camino hacia la mazmorra y el salón de clases de pociones, aunque a pesar de ser temprano, algunos Ravenclaw ya estaban sentados en algunas de las estaciones hacia el frente de la clase. Cada fila tenía 4 estaciones, divididas en pares, y las 2 primeras filas ya estaban completamente ocupadas por estudiantes de Ravenclaw. No es sorprendente. Lo mismo sucedió en su clase de teoría de la magia y en runas antiguas, las otras 2 clases que Hufflepuff compartió con Ravenclaw. Los estudiantes de Ravenclaw aparecían temprano y ocupaban todos los asientos del frente, obligando a los estudiantes de Hufflepuff a quedarse atrás. Otra razón más por la que a los estudiantes de Hufflepuff no les gustaba particularmente Ravenclaw. No es que a Shirou le importara de cualquier manera, pero mientras había muchos narices marrones que se habían instalado en la primera fila, había un estudiante que estaba sentado en la parte de atrás. Alguien que aún no había sido parte de ninguna de sus clases anteriores. La joven Rin se sentó sola, con el libro abierto y leyendo al final de la clase. A pesar de haber tenido otras 2 clases con Ravenclaw, Shirou aún no había visto esta iteración de Rin en una clase. Entonces, después de una pausa momentánea, se dirigió hacia donde estaba sentada ella. ¿Te importa si me siento aquí?, Shirou preguntó en japonés. Rin lo miró, pareciendo un poco sorprendida de que alguien le hablara en su lengua materna, pero rápidamente respondió encogiéndose de hombros. Adelante. El asiento está abierto. Shirou tomó asiento y comenzó a sacar sus cosas. Soy Emilia Shirou. Es un placer conocerte. Tosaka Rin. Estaré a tu cuidado, Emilia-kun. Rin respondió, tratando de parecer desinteresada mientras continuaba mirando su libro. No te reconozco de Mahou Tokoro, así que debes ser local, pero no tienes acento. Tu japonés suena perfecto. No fui a ninguna escuela de magia en Japón. No puedo decir con certeza que nací en Japón, pero viví allí durante varios años. Me encontré accidentalmente en Gran Bretaña y me invitaron a Hogwarts. Shirou explicó. Suena complicado. Rin dijo, y no presionó. Nunca fue fan de mezclarse en los asuntos complicados de otra persona. Bueno, al menos hay alguien más aquí que habla japonés. Supongo que puedo permitirte que me hagas compañía. Me siento honrado. Shirou resopló.
Incluso si no era su Rin, Rin era Rin. No te vi en ninguna de nuestras otras clases. ¿Pasó algo malo? No. Simplemente no los tomaré. Rin dijo encogiéndose de hombros. Tomé 4 años de teoría de la magia y runas antiguas mientras aún estaba en Mautokoro, ya que la escuela comienza a la edad de 7 años. No tiene sentido volver a tomarlos, así que estoy usando ese tiempo para el estudio independiente. Todavía tengo que tomar los exámenes de evaluación de mitad de periodo con todos los demás, pero podría tomarlos ahora mismo y obtener una en ellos. En su mayoría, solo tomo clases relacionadas con la varita mágica para los primeros años. ¿Es eso así?, dijo Shirou, notando la confianza de la chica en sus habilidades, aunque no tenía la menor idea de qué era un timo o si una era una buena calificación o no. Lástima que no tengamos más de ese tipo de clases juntos. Shiro y Rin hablaron de manera bastante informal, mientras esperaban que comenzara la clase, hablando sobre las partes de Japón en las que habían vivido y sus impresiones de Hogwarts hasta el momento. Después de un rato, los otros estudiantes de Hufflepuff llegaron para tomar sus asientos, incluida Susan Bones, quien le dirigió a Shiro una mirada de decepción antes de ir a sentarse con otra chica de Hufflepuff, cuyo nombre se le escapó. Y finalmente, la puerta de la oficina del profesor se abrió, y el mismísimo jefe de Slytherin entró en la habitación. El profesor Snape era probablemente el profesor del que Shirou sabía menos, ya que los demás habían visitado el caldero chorreante al menos una vez para escoltar a los estudiantes nacidos de Muggles al callejón Diagon, pero parecía que el profesor Snape no participó en esa tarea. Era un hombre alto, de rostro delgado, nariz afilada y pelo negro y lacio que le llegaba hasta los hombros. Su expresión era amarga y miró a los Ravenclaw en la primera fila con algo cercano al disgusto, haciendo que los niños se sintieran incómodos. Lo mismo que todos los años. Un grupo de tontos que creían que podían aprender un arte simplemente leyéndolo en un libro, trepando unos sobre otros para mostrar el conocimiento que no ganaron. ¡Qué decepcionante!, dijo Snape, haciendo que los niños de Ravenclaw se marchitaran un poco. No acostumbrados a ser insultados por su afán. Aunque supongo que es mejor que aquellos que ni siquiera estaban lo suficientemente motivados para abrir sus libros. Espero ver cuántos de ustedes se lastimarán este año con su descuido. Su mirada se volvió hacia Hufflepuff antes de encontrar a Shiro y Rin en la parte de atrás. Oh. Ni siquiera ha pasado una semana todavía, y ya tenemos nuestros primeros traidores de la casa. Bueno, veremos que también lo haces. Luego, el profesor comenzó a despotricar sobre cómo hacer pociones era un arte y cuán poderoso era. Luego les asignó su primera tarea, una poción que curaba los forúnculos. Los estudiantes obtuvieron los ingredientes de su poción y se pusieron a trabajar. En Emilia-kun, se supone que debes usar 6 colmillos de serpiente. No 4. Rin siseó mientras terminaba de moler sus propios colmillos con el mortero antes de agregarlos a la poción y agitar su varita sobre ella. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Shirou respondió mientras tomaba los 2 colmillos de serpiente restantes y los echaba en un extracto de algodoncillo, dejándolos en remojo mientras el resto de los colmillos molidos hervían en el caldero antes de moler los otros y agregarlos también. No me culpes cuando te explote en la cara. Rin dijo bruscamente, aunque tenía un ojo en la cara sonriente de Shirou. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Señor Emilia, ¿por qué decidió empapar sus colmillos de serpiente en algodoncillo? El profesor Snape le preguntó a Shirou mientras todos entregaban sus pociones del día. Fue para actuar como un amortiguador temporal, de modo que más esencia de los colmillos de serpiente sobreviviera para reaccionar a las púas de puercoespín. Shirou respondió con calma mientras el maestro de pociones se cernía sobre él. ¿Y la razón por la que bajaste la temperatura del fuego y añadiste los jugos de las babosas cornudas antes de retirar el caldero de las llamas? Demasiado calor hace que los jugos de las babosas cornudas reaccionen demasiado rápido, pero si puedes controlar la temperatura, puedes hacer que la mezcla forme su precipitante antes de que la poción se espese. Hace que las últimas etapas de la poción sean más fáciles. Tus capas de una tira de raíz de jengibre en moco de gusarajo en lugar de usar raíz de jengibre en polvo. Quieres priorizar la reacción entre la mucosidad y la raíz, y esa es la mejor manera de hacerlo.
Si no lo hicieras, terminarías perdiendo la mayor parte de la raíz en polvo con el resto de los ingredientes de la poción antes de que se una con la mucosidad. Aunque tienes que pescar la tira después antes de aplicar la energía mágica. Snape dejó de hacer sus preguntas y solo miró a Shirou, antes de que sus ojos se dirigieran a la poción azul cielo, que estaba liberando un humo rosa muy sutil. Perfecto. Dijo Snape, antes de que sus ojos se volvieran hacia el resto de la clase. Que esto sea una lección para todos ustedes. La mayoría de las instrucciones dentro de los libros no son necesariamente la mejor manera de preparar una poción. Por lo menos tener algo de éxito en la preparación de la poción. Los verdaderos maestros de pociones entienden la naturaleza de las pociones y pueden ir en contra de la receta establecida. Es por eso que hacer pociones es un arte. Lo que el señor Emilia ha hecho es algo que ninguno de ustedes podría hacer. He aprendido de un simple libro. El arte requiere talento. Snape los miró a todos antes de volver su atención a Shirou. Bien hecho. Muchos de los cambios que le hiciste a tu poción son cambios que yo mismo habría hecho. Snape dijo, mirando a Shirou directamente a los ojos. Ahora me queda claro que solo estás en tu casa actual porque el sombrero no te clasificó correctamente. Es una pena que tus talentos se desperdicien. Lamentablemente, no puedo darme cuenta de la casa en la que se suponía que estabas. Así que, a la luz de la mejor cura para los forúnculos elaborada por un estudiante de Hogwarts, 25 puntos para Hufflepuff. Gracias, profesor. Shir dijo. Realmente no le importaban los puntos, pero parecían muchos para dar. Según el entendimiento de Shirou, las casas generalmente acumulaban alrededor de 400 puntos en el transcurso del año, y alrededor de 200 de esos se debían al Quidditch. Así que conseguir 25 puntos de golpe en la primera semana parecía mucho, aunque eso podría haber sido calculado. Snape otorgando puntos mientras decía que Shirou no pertenecía a Hufflepuff para asegurarse de que las palabras se mantuvieran. Tal vez el hombre estaba tratando de causarle problemas a Shirou en el futuro, llamándolo traidor de la casa y diciendo que, para empezar, no debería haber estado en Hufflepuff. ¿Era el hombre realmente malvado, o simplemente alguien que no podía abrir la boca sin ser un gilipollas? Shirou no tenía idea. Aunque definitivamente podía ver al tipo amenazando con envenenar a la mascota de un niño. La clase terminó, por lo que Shirou limpió su estación e iba a dirigirse hacia la puerta cuando alguien agarró su túnica para detenerlo. Shirou miró hacia atrás para ver a Rin agarrando con fuerza su manga, con los ojos ardiendo de curiosidad. Una mirada que Shirou reconoció como que significaba que nunca le permitiría escapar hasta que obtuviera lo que quería. Dime cómo sabes cómo preparar pociones. No fue una petición. Cocinar. ¿Estás tratando de decirme que sabes cómo preparar pociones como esa porque tienes experiencia en la cocina? Rin dijo con incredulidad después de haber acorralado a Shirou después de clase, arrastrándolo a una habitación vacía para poder hablar. Muchos de los mismos principios sobre cómo y por qué haces las cosas son los mismos en pociones y en la cocina. Shirou explicó. Por supuesto, él también había sido capaz de extraer casi 100 años de experiencia en pociones a través de varias herramientas en el salón de clases, pero no había necesidad de decirle eso. ¿Nunca has cocinado antes? No, realmente no. Rin admitió. En realidad, Shirou dijo, realmente sorprendido. Su Rin había sido tan buena cocinera como él, al menos cuando se trataba de comida china. Así que escuchar que esta Rin no tenía experiencia en la cocina fue sorprendente. Rin había aprendido a cocinar por primera vez más o menos por la misma razón que Shirou. Porque había quedado huérfana y estaba entre buscar cocinar adecuadamente o vivir de cenas en el microondas. Aunque desde que Shirou trabajaba en un restaurante, su número de recetas había sido mucho mayor y había recibido mucha más práctica. Esta Rin no era huérfana. Sin una guerra del Grial, su padre no murió. Su madre no se suicidó. Todavía tenía una familia adecuada esperándola en Japón. Esas preguntas probablemente eran tabú, pero Shirou no pudo evitar preguntarse la respuesta. Una Rin que existió a pesar de las diferencias en las líneas de tiempo, porque la historia la determinó como una persona importante. Al igual que la mayoría de las líneas de tiempo tenían un rey Arturo.
Pero esa misma historia debería haber exigido que la familia de Rin estuviera muerta, ¿no? ¿O sus muertes no fueron una parte clave del destino de Rin? Quizás el hecho de que el mundo estuviera más lejos de la raíz había permitido que el destino de Rin fuera diferente. O tal vez fue solo suerte, el poder inherente de influir en el propio destino. Selrech probablemente era el único que sabía las respuestas a tales cosas. Shirou ni siquiera sabía si la niña era huérfana o no. ¿Te gustaría aprender a hacerlo? Podría enseñarte un par de cosas sobre la cocina. Shirou ofreció. No deberías ofrecerte a ayudarme con el trabajo de pociones, no con la cocina. Rin dijo, cruzándose de brazos y levantando una ceja. Tú tienes tus prioridades, yo tengo las mías. Además, cocinar es mejor para el espíritu. Shirou respondió encogiéndose de hombros y sonriendo. No es como si necesitaras ayuda con pociones de todos modos. Lo que te faltaba en experiencia y perspicacia, lo compensaste con poder de primera clase. Las pociones eran una forma de magia, y aunque los pasos eran importantes, tu habilidad para usar magia para forzar tu visión del mundo era quizás más importante. Así que Rin, quien era un talento natural visto solo una vez en una generación, había producido resultados por encima y más allá de los otros estudiantes a pesar de que todos habían usado exactamente los mismos pasos. No me voy a conformar con ser solo de primera clase. Seré el mejor. Rin resopló, tirando hacia atrás una de sus colas de caballo laterales mientras lo hacía. Bien. Tomaré tus lecciones de cocina si también me explicas las recetas de pociones. Está bien entonces. Sígueme y te mostraré la cocina que usaremos.